Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día. Seguimos con nuestros tiempos de sustento. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra, de poder compartir todo este tiempo juntos. Sabemos que Dios está en medio nuestro y que Dios es fiel para con cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes una palabra que yo pienso que es muy importante porque tiene que ver con la misma serie que estamos compartiendo ahora de por qué es que yo creo. Pienso que a lo largo del tiempo nosotros hemos venido siendo quizás influidos por muchas formas de pensar, convencidos quizás de algunas cosas que no necesariamente son realidad. Y nuestro conjunto de creencias ha acabado por ser una suerte de compilación de muchas cosas de las que hemos sido convencidos, pero no necesariamente estamos seguros de ellas. Por eso es que hoy quiero hablar sobre este asunto de por qué creo a la luz de un subtítulo muy importante, y quiero que por favor prestemos atención a esto porque pienso que va a ser de vital importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido hablando de razones que hemos visto en Dios, como sus virtudes, su capacidad de perdonar, su fidelidad, tantas cosas que hemos visto nosotros como atributos de Dios, por las cuales hoy nosotros podemos decir que creemos, ¿no? Pero hoy quizás vamos a dar un pequeño giro a por qué creo. Y el título del devocional de hoy, del tiempo de sustento de hoy, es Yo creo porque he decidido creer. Y yo sé que esto puede sonar un poco controversial, yo sé que puede sonar un poquito, para algunas personas, algunas posturas quizás doctrinales, puede sonar un poquito extraño incluso, porque se puede pensar de que finalmente Dios no interviene, que Dios es el que hace que nosotros creamos. Yo no quisiera entrar en esto, no quisiera entrar en un aspecto de discusión doctrinal. Solamente quiero ver la evidencia bíblica para hoy alentarte a ti a que finalmente creer no es una experiencia emocional. Creer no es porque alguien te convenció solamente. Creer es porque tú lo decidiste. Es decir, tú decidiste creer. Y esa decisión de creer es la que tiene que ser sustentada a lo largo del tiempo. Nuestro versículo principal es el Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo pienso que esto es fundamental. Porque si tú basas tu fe o tú crees porque alguien te convenció, si tú crees porque alguien te influyó de tal forma que te cambió por completo la mente, te borró el chip, como decimos, entonces a lo largo del tiempo esto va a ser probado. Y tristemente yo he visto a lo largo de mi vida cristiana mucha gente que comenzó creyendo, pero resultó que al final no. Se apartaron, se alejaron, dejaron de creer. Y yo me pregunto qué pasó con esto, cómo fue que creyeron. Creyeron por una verdadera decisión de creer que implica un compromiso, porque cuando tú crees en algo, tú eres capaz de defender esto y llevarlo hasta el final, no darle la espalda. Si tú crees en tu hijo, si tú crees en tu esposa, si tú crees en tu esposo, si tú crees, a lo largo del tiempo esto va a seguir adelante, va a ser más fuerte, vas a seguir creyendo, ¿no? Y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Ahora, el creer, yo no pienso que es algo involuntario. Yo no pienso que de pronto una mañana el ateo despierta y dice, oye, ahora creo en Dios. No lo creo. No pienso que es algo que sentimos en el estricto sentido romántico, sentimental, superficial o emocional. Yo pienso que creer es algo un poco más profundo, de hecho mucho más profundo. Tampoco el creer es algo que debido a que no tenemos un carácter fuerte, alguien nos convence de algo y de pronto creo, ¿no? Tampoco es eso. Yo pienso que creer es mucho más que esto. Así que no es emocional, no es por convencimiento o por compromiso, por presión, no es involuntario. Ya hemos visto que si nosotros creemos en lo que sea
por presión o por motivos equivocados, a lo largo del tiempo se va a ver que fueron motivos equivocados. Así que yo he llegado a esta conclusión. Yo he llegado a la conclusión de que creer es una decisión. Yo decido creer. Yo decido creer en Dios. O sea, de hecho, esto cobra más sentido cuando hay más crisis. Porque cuando las circunstancias me dicen, y de hecho tú debes haber oído personas o frases o circunstancias que te gritan al oído, ¿cómo vas a seguir creyendo en Dios después de todo esto? ¿Cómo vas a seguir creyendo? Ahí es donde cobra más sentido de que creer no es algo que uno siente, sino algo que uno decide. Tú y yo decidimos creer. Yo decido creer. Y si mi decisión es firme y profunda, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, esa decisión va a seguir adelante, va a seguir siendo sostenida, va a seguir siendo mantenida. ¿Por qué? Porque he decidido creer. Entonces, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 8. Ahí dice la palabra, la historia conocidísima de Felipe y el etíope. En esta historia dice la palabra en el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ya todos conocemos la historia, voy a enfocarme solamente en lo que voy a compartir ahora. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice esto, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Se han dado cuenta que prácticamente puso la pelota en su cancha? Porque le dice, al etíope le dice, en realidad eso depende de ti. Si tú no decides creer, entonces no puedes. Pero si tú decides creer, entonces puedes. Creer es una decisión. Yo sé que nos cuesta a veces entender esto, sobre todo cuando hay crisis y nos cuesta decidir creer. Pero finalmente es una decisión. Nadie te va a torcer el brazo para que creas. Nadie te va a obligar, ¿no? Y si te obligan y lo haces porque te obligaron, el tiempo va a demostrar que no fue verdad, que no fue cierto y que no fue profundo. Y dice que el etíope respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es un acto, esto es una oración que se llama con sujeto tácito, porque no dice yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero se entiende que él dice yo creo. Es una decisión personal. Quizás su fe no era perfecta, pero era su fe. Quizás todavía no había sido perfeccionado en todo el conocimiento de Dios, pero fue su decisión. Y quizás tú has decidido creer en Dios y tu fe no sea perfecta y no conozcas muchas cosas, pero tu decisión es firme. La decisión que tú has tomado de creer se mantiene firme a pesar de que no conoces muchas cosas de Dios. Pero tienes que decidir creer. Por eso eres tú quien debe creer, ya que nadie puede creer por ti. No importa cuán madura sea tu fe o no, tú decides creer. Por eso es que hemos estudiado a esa persona que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque creo, pero ¿sabes qué? Mi fe no es la fe de un iluminado, no. Pero es mía, porque es mi decisión. Nadie puede reemplazar tu fe, porque es tuya. Nadie puede creer por ti, ni tú puedes creer por alguien. A veces nos gustaría creer por nuestros hijos. A veces nos gustaría convertirnos otra vez para que nuestros hijos se conviertan, o convertirnos por ellos. Pero así no funciona. ¿Eres tú quien debe creer? No puedes creer por tus hijos, pero puedes agarrarte de su palabra, decidir creer en su palabra. Cuando le dijo al carcelero, cree, tú decide creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso sí podemos hacer. Podemos nosotros decidir creer y confiar en esa palabra que dice que serás salvo tú y tu casa. Así que yo te animo el día de hoy, no a creer, sino a que decidas creer. Ponle un nombre propio a la fe tuya. En otras palabras, ponle una acción concreta. Yo decido creer. No es que siento creer. No es algo efímero. No es algo superficial. No es algo emocional. Yo decido creer.
La vida cristiana, queridos hermanos, está llena de decisiones. Una de ellas es la decisión de creer, quizás la más importante. ¿Por qué creo? Porque Dios me ayuda y cuando Dios no me ayuda. Porque me va bien y cuando no me va bien. ¿Por qué creo? Porque el Señor sanó a mi hijo. ¿Y si se vuelve a enfermar? Pero si te digo, ¿por qué creo? Porque decidí creer. Entonces, cuando me va bien, yo sigo creyendo. Porque fue una decisión. Y las decisiones no dependen de las circunstancias que las rodean. Las decisiones son decisiones. Yo decido creer. Y no es fácil lo que estoy diciendo, porque esa decisión va a ser probada con el tiempo. ¿Cuánto tú crees en Dios? Por eso tienes que alimentar la fe. Una vez que has decidido, tienes que alimentar la fe y dejar que esa fe sea cada vez más fuerte. Pero no deja de ser una decisión, porque Dios no le va a torcer el brazo a nadie para creer. Eres tú quien debe creer. Así que te dejo con esto en mente, te dejo con esto en tu corazón. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y que Dios te bendiga abundantemente. Y ya sabes, decide creer. Amén.